Muy buenas noches a todos. En medio de un apagón o interrupción del servicio eléctrico, a la luz de las antorchas, como en el medievo, literalmente, vamos a compartir con ustedes un audio que trata sobre las fundaciones y las órdenes templarias en el mundo. Y también vamos a rozar otra información que tenemos acerca de un libro denominado Las Guerras de Yahvé. La persona que me habló de este libro, que obviamente no tengo en mis manos, no he podido adquirirlo, se pregunta si realmente existe un Dios o si existe Dios. Y concluye su alegato, su consejo, su charla, exhortando a las personas creyentes a que tomen el control de sus vidas. Es decir, que no se guíen por la Biblia, que no crean en deidades o entes sobrenaturales que dirigen o controlan a la humanidad. Bien, para empezar, les hablaré de un proyecto de ayuda humanitaria de los Caballeros Templarios en Cuba. Para el que no sabe qué es Cuba, la República de Cuba es una isla, un archipiélago, ubicada en el Mar Caribe, en la entrada del Golfo de México, es decir, entre la América del Norte y la América del Sur. Un país socialista con un gobierno laico, pero como todos los países existen las religiones, existe la fe o ese deseo de las personas de apoyarse en alguna deidad, de creer que existe algo sobrenatural que tiene mucho que ver con todo lo que acontece, con todo lo que sucede en nuestras vidas cotidianas y en el mundo entero. Para algunas personas llamadas ateos, esto es absurdo, es ridículo. Estas personas te instan a no tener dioses, a no tener creencias, a tomar el control de tu vida. Si bien esto es una verdad, digamos, criterial, o sea, hay criterio de estas personas, es su verdad, no dejan de tener alguna razón cuando se trata, por ejemplo, de fanáticos que ven en la Biblia una gran verdad o la única verdad. Es decir, que toman como cierto todo lo que dice allí. Y la Biblia, como siempre digo, desde el punto de vista literario, es una joya de la literatura universal por la cantidad de géneros literarios que posee. Obviamente, un libro, para que obtenga cierta perfección literaria, debe transitar por una serie de traducciones y revisiones, como es el caso de este libro.
Además, debe contar con años de existencia. Pero, ¿significa eso que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Lo que sucede con la Biblia, como con muchas religiones, es que fue impuesta. Y, obviamente, si se le impone una creencia o un libro de estudio a nuestros ancestros, esos o ellos van a transmitir de generación en generación este libro y esta creencia. Esto no quiere decir que es el libro sagrado o la palabra de Dios porque es antiguo, porque tiene muchas cosas que se asemejan a nuestra realidad, como es el caso de las guerras, el hambre, las enfermedades, que han existido siempre y existirán por siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dicen algunos. Sin embargo, para otros, Jesús, el Cristo, vive en cada uno de nosotros. O sea, no va a venir. Nosotros tenemos que imitarlo, tratar de ser como Él y hacer el bien al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, vecinos, etc. La existencia de Dios siempre se ha puesto en duda, mientras que otros han matado por su fe. Tal es el caso de las cruzadas, promulgadas a raíz de un llamamiento, de una llamada de auxilio que hizo el emperador Alejo I el Grande. Si esta carta nunca se hubiese entregado en el Vaticano, o sea, en lo que es el actual Vaticano, el Papa de Roma quizás no se hubiese enterado del avance inminente y la conquista posible de Europa por parte de el Islam o de los turcos. En definitiva, estamos hablando de huestes de tropas del Oriente. Tropas que practican una yihad que muy pocos comprenden. Existe una yihad mayor y una yihad menor. La mayor se ocupa de la expansión del Islam y la menor de la guerra. En fin, en torno a la existencia de Dios o de los dioses, porque si hablamos de otras culturas antiguas o civilizaciones, como saben, en el caso de los sumerios estaban los Anunnakis. En el caso de los griegos y de los romanos existía un panteón de dioses. En el caso de los egipcios tenían una trinidad, Padre, Madre, Hijo, pero también existían otros dioses. Sin embargo, el cristianismo primitivo modificado, o sea, modificando las creencias de Jesús o las que Jesús enseñara, nos transmite una doctrina que se basa en la existencia de un Dios único y su Hijo y un Espíritu Santo, que forma parte de esta triada o Trinidad. Obvian a la madre como pilar fundamental de la familia, porque la base de la sociedad es
padre, madre, hijo. De hecho, la misma Biblia dice, multiplicaos. Y si no existe la mujer, no se puede multiplicar la raza humana. Es decir, que cuando un hombre y una mujer se unen, hay multiplicación y se forma una nueva familia. Padre, madre, hijos. Bien. En el libro, antes de pasar a este libro, los musulmanes también creen en un Dios único, que para muchos su nombre es Alá, pero Alá no es un nombre. Alá significa Dios. Por tanto, los musulmanes no le ponen nombre al Padre, sino que le llaman Dios. Un Dios que puede ser real o ficticio en dependencia de sus creencias, pero sin llegar al fanatismo. Es bueno que el ser humano se apoye o crea en algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano no puede vivir sin esperanza, sin fe. Una persona que viva sin fe, sin esperanza, sin pedir con vehemencia que le sobrevengan cosas buenas a él o ella y a sus semejantes, viene a ser como una campana que no suena. Es decir, todas aquellas personas materialistas que creen en el dinero, en lo que ven, y no creen en algo sobrenatural, en una energía superior o una inteligencia superior o un Dios, como ya los dice su nombre, se convierten en personas materialistas, mecánicas, vacías, sin amor. Porque el amor no se ve, pero se siente. Aunque estas personas vacías no podemos decir que carecen de amor. Al contrario, ellos tienen amor, amor por el dinero, amor por lo material. Claro que es un amor de otra índole. Estas cuestiones inherentes a la mente humana, que no a la cabeza o al cerebro, pues el cerebro es un órgano compuesto por células, nervios y todo lo que ustedes saben. Y la cabeza es sencillamente lo que contiene el cerebro y todos los demás órganos, vista, olfato, etc. Entonces, es un error decir lo que tienes en la cabeza, lo que tienes en el cerebro. No, lo que tienes en la mente. ¿Pero qué es la mente? La mente es la conciencia, el conocimiento, el alma o el espíritu. Fíjense cuántos nombres surgen, cuántos nombres aparecen a raíz de toda esta introspección o de todo este análisis que estamos haciendo. Términos que muchos no dominan. Todas estas cuestiones inherentes a la mente, a la psiquis, a la inteligencia humana, son muy complejas. Y la psicología trata de explicar un poco de qué se trata todo esto. Sin embargo, es mucho más complejo que estudiar psicología, entender la mente humana, la psiquis humana. Con respecto al libro Las guerras de Yahvé, en el canal
de YouTube, El Grimorio, hay un video muy interesante, una charla que nos comparte la señorita, para no llamarle señora, ¿no? Vamos a decirle señorita de una manera respetuosa, Laura Quijano, profesional, filóloga, o sea, universitaria, una persona a quien yo valoro mucho, estimo mucho y me gusta seguir sus videos, sus charlas. Ese canal me gusta seguirlo para incorporar sus criterios a mis conocimientos y luego los analizo, los proceso y trato la manera de entender su punto de vista sin perder el mío de vista, valga la redundancia. En fin, este libro, que como ya dije, no he podido adquirir porque en mi país no se puede comprar en internet, no tenemos esa posibilidad. Tal vez lo pueda leer en algún momento, quizás pueda descargarlo gratis o alguien me lo envíe, no sé, ya veremos. Pero es a juzgar por la explicación que ella dice del libro, está relacionado con el Dios Yahvé, el supuesto Dios que creó al hombre y a la mujer, que creó este mundo material y que era o que es en la Biblia un guerrero, un sanguinario, un Dios irritable, que le gustaban los holocaustos, los sacrificios y tal, y eso para mí no es un Dios. Es más bien un demonio, o un demiurgo como también lo han llamado. Porque fíjense que muchos cristianos equivocados o falsos profetas de estos tiempos dicen que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dicen que Dios ama, pero también castiga. Y semejante barbarismo solo puede caber en la mente de una persona que no sabe lo que está diciendo o que piensa, que cree, lo que está pensando, se lo cree y lo transmite de tal manera. Y lo que hace es engañar, manipular a los demás. Cuando usted piensa en un ser perfecto, cuando usted tiene una creencia, usted cree en un Dios que es perfecto, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero por encima de todas las cosas, que es perfecto. La perfección no es mudable, no tiene manchas ni sombras. Por tanto, lo que es perfecto no puede ser malo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando una persona dice que es perfecto y al mismo tiempo dice que es amor y es castigo, estamos hablando de la percepción humana, no de la realidad de las cualidades o las características de esa entidad invisible que se siente pero no se ve, como el amor, como el odio, como el viento, el oxígeno, que tampoco se ven pero se sienten, como el dolor. Y así pudiéramos poner varios ejemplos de elementos, de situaciones, de sentimientos que usted puede sentir pero no lo puede ver. Entonces, ¿qué es un Dios o qué es Dios? Es algo que usted siente pero no ve. Es totalmente ridículo y absurdo tratar de buscar una forma física o imaginar una forma física de un Dios. Lo mejor es que usted lo
visualice a través de sus sentimientos, de lo que usted siente, y si usted se lo quiere imaginar como un ser barbado, de pelo cano y barba blanca, obviamente, pues imagíneselo así, pero no porque se lo impongan, pero no porque alguien le diga, porque alguien le enseñe una foto que es el resultado de la mano del hombre, de la pintura de un hombre, como se la imaginó. Porque además dice que lo vio en sueños y era así. Y ya se impone un prototipo que toda la humanidad sigue o cree en ese prototipo porque es lo que está allí, lo que está visible. Esto, vuelvo y le repito, hay que sentarse a analizar, a pensar con profundidad. Primero, ¿qué estamos leyendo? Y segundo, ¿qué estamos escuchando? Porque a usted nadie le puede imponer. Cuando le ponen una foto delante, una pintura, una imagen, este es Dios. Bueno, pero tú lo viste. Se te presentó delante y lo viste. No, el creador de esta pintura lo vio en sueños. ¡Wow! ¡Qué poder! Sin embargo, la misma Biblia dice que Moisés, cuando subió al monte, nunca lo vio. Escuchó una voz que le dijo, yo soy el que soy, pero no lo vio. Y hasta donde yo sé, hasta donde he podido investigar, a Dios nadie lo ha visto. Al Padre nadie lo ha visto. Como dijo Jesús, a mi Padre nadie lo ha visto. El que me vio a mí, lo vio a Él. Es una manera de decir, si me estás mirando y yo vengo de allí, Él es como yo. Pero no se estaba refiriendo a su forma física, señores. Porque Jesús, como dice la Biblia, o Dios, como dice la Biblia, se hizo hombre y vino al mundo. No quiere decir que Jesús se estaba refiriendo a que su padre era humano también y tenía forma humana. También hay otra situación en la Biblia que es cuestionable. Cuando comienza el Génesis dice, hagamos en plural, no dice haré al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto quiere decir que tenía que ver solamente con el físico o con todas las cualidades que tenemos los humanos. Nadie lo sabe, nadie puede decir a ciencia cierta si esto lo dijo verdaderamente un Dios, una entidad incorpórea, pura energía, o si esto realmente fue una invención del escritor, de quien escribió la Biblia. La primera Biblia que surgió no era una Biblia, señores. Esto es otro error garrafal. La primera Biblia surgió de varios pergaminos o rollos que se escribieron, textos antiguos, escritos posiblemente en lengua hebrea, aramea, que no dominaba todo el mundo, sino los pobladores de esa región. Se piensa, se dice que existen algunos manuscritos que fueron copiados en copto y luego fueron traducidas a las demás lenguas que conocemos. Entonces, todas estas cuestiones hay que analizarlas y estudiarlas sin la ceguera que provoca el fanatismo. Usted puede creer, usted puede tener una fe, usted puede practicar una religión determinada, la que usted quiera,
pero trate la manera de pensar con la mente, no con los oídos, o sea, creyendo todo lo que le dicen, o con la vista, creyendo todo lo que lee. Usted debe creer y pensar con la mente, no con los ojos ni con los oídos. Con la vista, con los ojos, percibimos la realidad que existe a nuestro alrededor. Con los oídos escuchamos los sonidos, pero la mente es para analizar, pensar, meditar, recordar. Ahora bien, en este libro de las guerras de Yahvé se habla no solo de este supuesto Dios hebreo, sino también de objetos voladores no identificados, de extraterrestres que poblaron la Tierra antes que nosotros, una civilización más avanzada que la nuestra, o tan avanzada como la nuestra, o extraterrestres que nos visitaron, que supuestamente mandaron a edificar o construyeron las pirámides y otros monumentos colosales ante los cuales el hombre es, digamos, demasiado pequeño. Es decir, que resulta muy difícil para el hombre antiguo edificar estas construcciones colosales. La historia ha tratado de enseñar o de explicar de qué manera se construyeron. Incluso se dice que las pirámides fueron levantadas, edificadas por esclavos. Pero otros escritos, otras investigaciones apuntan a otra teoría. Bien, otra de las cosas que siempre digo es que tiene que haber un equilibrio. La ciencia, ¿para qué surge? Para que haya ese equilibrio, para hacer la competencia de la religión. Y para ello, aunque tenga que inventarse, se inventa otra realidad que vaya en contra o que sea contraria a la realidad que enseña la Iglesia. Buscando ese equilibrio, porque una cosa es lo que usted crea de manera voluntaria y otra cosa es lo que se impone a sangre y fuego y el fanatismo. Por tanto, la ciencia trata de que haya un equilibrio. No es malo que ciencia y fe vayan de la mano. No, al contrario. Es bueno ese equilibrio. Malo es, muy malo, ser demasiado materialista o demasiado fanático. En fin, esta es mi verdad, es mi reflexión, es la charla que quería compartir con ustedes hoy. Me falta un punto que hablé al principio, las fundaciones y las órdenes templarias. Y esto obviamente tiene mucho que ver con este proyecto de ayuda humanitaria de los Caballeros Templarios en Cuba. En todo el mundo, por cierto, este proyecto de ayuda humanitaria en Cuba se basa en esta creencia en el amor de los hombres hacia la humanidad y de las mujeres también, por supuesto.
en el amor al prójimo, pero también en el amor a Dios. Por tanto, si la creencia en un Dios, en un ser sobrenatural, y el amor de Jesús, llamado el Cristo, mueve a las personas a hacer cosas tan buenas como estas, de ayudar a los demás, y no solo hablar, prometer, y al final no actuar. Si este amor, si esta creencia mueve a los hombres y a las mujeres a ayudar a los demás, entonces, en este punto, es bueno que haya un Dios, al menos en la mente de los seres humanos. Ahora, sobre las fundaciones y las órdenes templarias modernas. Existen varias ONG en el mundo, muchísimas. Algunas privadas, otras tienen que ver con la iglesia, en fin, cientos de ONG. Existen cientos de fundaciones y existen organizaciones que llaman órdenes templarias, que se inspiran en el legado, en la espiritualidad, en el legado espiritual de los caballeros templarios. Algunas fundaciones de corte templario, por decirlo así, Fundación Claraval, Fundación Papa Francisco, muchos nombres tienen, quizás ayuden a las personas. Y digo quizás porque donde yo resido no existen o actúan estas fundaciones. Sin embargo, tenemos organizaciones templarias que, sin proclamarse fundaciones, ayudan a los humanos. ¿De qué forma? De muchas maneras. Llevando a la humanidad, al prójimo, un mensaje de amor, de esperanza, de fortaleza. Y también, obviamente, en el plano material se les ayuda de la manera que sea posible. Si hay una persona que está enferma y necesita un medicamento y se le puede hacer llegar un medicamento, se le lleva y se le dona, no se le vende. Si hay una persona o un núcleo familiar que no se alimenta bien, que no tiene los alimentos necesarios, porque no los pueden adquirir debido a la inflación, el alza de los precios, etc., se trata de ayudar con alimentos. Y todas estas cuestiones se llevan a cabo con personas que viven una fe, que creen en un Dios. Entonces, no es malo que usted cree en Dios cuando usted actúa por el bien de la humanidad, del prójimo. Lo que es malo es que la persona sea tan fanática, tan ignorante, tan ciega, que salga a las calles a pregonar una mentira porque creyó lo que le dijeron o lo que vio en un libro. Por eso alguien dijo, que no fui yo, que la fe sin obra
no sirve. Por eso alguien dijo que hay que actuar en vez de hablar. El que sea cristiano, el que imita a Cristo, el que sigue las enseñanzas de Jesús, actúa, ayuda al prójimo. Jesús enseñaba también, pero ayudaba, no solo enseñaba. Hasta donde sabemos, estamos hablando de un Jesús bíblico, o sea, del que se habla en la Biblia. No existe mucha literatura antigua, muchos textos antiguos que hablen sobre la vida de Jesús. Pero los que tenemos nos dibujan, nos muestran un Jesús noble, caritativo, inteligente, servicial, una persona que ayudaba, que enseñaba, que valía la pena seguir sus enseñanzas, sus preceptos, su ejemplo. No vamos a hablar en este audio, en esta charla, sobre la crucifixión, muerte y resurrección. Vamos a enfocarnos en su enseñanza, su ayuda incondicional, etc. Ayuda incondicional que no hubiese sido posible si no lo hubiesen ayudado a él. Hay muchos que dicen, no, porque Dios lo puede todo, porque él se bastaba a sí mismo, porque caminaba sobre las aguas, porque compartió, o sea, multiplicó y compartió los panes y los peces. Sin embargo, todas estas personas que lo seguían, sobre todo las mujeres que lo seguían y los discípulos, le daban de comer, lo alimentaban, porque Jesús no era millonario. Y les pregunto, ¿una persona puede durar muchos años sin comer? Años sin beber, solo porque tenga a Dios en su corazón, literalmente, o porque sea el Hijo de Dios. No lo creo, porque al hacerse hombre, al ser de carne y hueso, tiene que comer y tiene que beber. Analicen esto. Un ser que es espíritu, que es alma, que es energía, obviamente no necesita comer ni beber. Pero si se vuelve hombre, las necesidades básicas de la humanidad son inherentes a este ser. Por tanto, tiene que comer y beber. Analicen, piensen con la mente. Y los discípulos y las mujeres y estas personas que lo seguían eran los que le daban de comer y de beber. Además de sus padres en el tiempo que estuvo allí, o sea, María y José. Hay muchas cosas que las personas tienen que acabar de entender para conocer al verdadero Jesús, que muchos se lo imaginan como un Dios o como Dios mismo, que no necesitaba comer ni beber, que no necesitaba dormir, que era, no sé, un fantasma que andaba por la tierra con forma física. Y esto es lo más ridículo, lo más absurdo que le enseñan a las personas. Jesús, el Cristo, visto más allá del fanatismo, más allá de la religión, visto como un maestro ascendido, como un iluminado, como un iniciado, como un hermano mayor, es realmente el ser
que nos hace, valga la redundancia, ser o actuar como lo hacemos los verdaderos caballeros templarios en este siglo. ¿Y por qué templarios? ¿Por qué no sencillamente cristianos? Porque cristiano, me gusta siempre decir en mis charlas, en mis audios, cuando los comparto con ustedes, que cuando me preguntan si soy cristiano, le digo, depende de lo que sea para ti un cristiano. Porque se ha hecho muy popular la imagen, la idea del cristiano que anda por la calle hablando del fin del mundo, de que Cristo viene, de que la Biblia, de que esto, de que lo otro, y realmente esa persona no ayuda a la sociedad. Ayuda más y actúa más aquella persona que ve a Jesús, el Cristo, el Mesías, como lo llamaron también, que lo ven como una persona humana a la que debemos seguir e imitar en sus acciones, más que en las palabras. Pero, ¿por qué templarios? Porque los templarios sabían muchas cosas que no saben muchos cristianos de esos que andan por las calles, y nosotros, como templarios, sabemos muchas cosas o estudiamos muchas cosas que ellos no saben. Porque la mayoría de esos cristianos solo se leen la Biblia, se aprenden 2 o 3 versículos y salen a predicar. Sin embargo, nosotros, los caballeros templarios de este siglo, como los templarios del medievo, vamos más allá de la Sagrada Escritura, entre comillas. Estudiamos mucho más, por tanto, sabemos mucho más. Como diría el rey Salomón, dame sabiduría. Nosotros buscamos sabiduría, erudición y a la vez actuamos. Actuamos como órdenes templarias modernas de este siglo, y algunas fundaciones y ONG también hacen lo suyo por su parte. Pero las órdenes templarias que actúan directamente, sin esconderse bajo el nombre de fundaciones, bajo el nombre de ONG, simplemente como órdenes templarias, creo que están haciendo algo maravilloso, como es el caso de la SMOTH, del Maestrazgo Internacional Templario. Y uno de estos proyectos, de estas órdenes templarias, es el proyecto de ayuda humanitaria de los Caballeros Templarios en Cuba, cuyos hermanos, cuyos caballeros del templo de Cristo son personas que vale la pena apoyar, ayudar y seguir su ejemplo. Entonces, hemos transmitido, hemos compartido en este audio con ustedes, en esta charla, una visión acerca de la existencia de Dios o de un ser sobrenatural, del libro de las guerras de Yahvé, de la Biblia, de las fundaciones y las órdenes templarias y del proyecto de ayuda humanitaria de los Caballeros Templarios en Cuba. Como siempre, si desean suscribirse,
compartir con los demás o dejarnos algún comentario, pueden hacerlo. Muchas gracias.